Esta madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos para 2025. Fue una larga discusión donde hubo de todo. Primero, creo que tienes que pedirle a los de resguardo que efectivamente saquen a todos los que no son diputados y diputadas y que verifiquen si hay porros y si hay borrachos de ese lado. Sí hay diputados y diputadas en este pleno con aliento alcohólico. No hay ningún borracho del PAN aquí, pero eso no lo puede decir ni el PT ni Moreno. Así, después de 13 horas de ríspido debate y hasta con actos de bronca en el salón de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves el presupuesto de egresos 2025 con un gasto total de 9.3 billones de pesos. Avalado en lo general con 349 votos de Morena, Partido Verde y PT a favor y 129 de PAN, PRI y MC en contra, el proyecto prevé reasignaciones del gasto por 44 mil millones de pesos y recortes por más de 30 mil millones a poderes y órganos autónomos, entre ellos el Poder Judicial, con una reducción de 14 mil 42 millones y el Instituto Nacional Electoral con 13 mil 476 millones menos. El bloque opositor reprobó la disminución de recursos a salud, educación, seguridad y medio ambiente, en contraste con la asignación de más fondos a megaproyectos del gobierno federal. E incluso pidió cancelar el pago del rescate bancario para destinar ese dinero a otras prioridades. Y que ahí van, otros 40 mil millones de pesos que pudieron usar en medicina, que pudieron usar en hospitales, que pudieron usar en vacunas, porque 2 de cada 10 niños mexicanos ni siquiera tienen el esquema completo de vacunación, y ahí van, al Tren Maya, otra vez a la basura. Sin embargo, el oficialismo sostuvo que el presupuesto 2025 es humanista y defendió la reasignación de solo 40 mil millones de pesos a universidades, carreteras, campo y defensa. Más de 40 mil millones han sido reasignados. Y no es como en el pasado, donde cada legislador quería sus moches por etiquetar supuestamente obras, pero en realidad para cobrar diezmos y corrupción. Al calor del debate, diputados del PAN, PRI y MC citaron una y otra vez en tribuna al extinto Porfirio Muñoz Ledo para reprochar a morenistas y aliados sus prisas y errores al legislar. Les recordaré la frase de don Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de esta Cámara. Por favor, diputado. Abro comillas. Chinguen a su madre, qué manera de legislar, cierro comillas, es cuanto, presidente. Para Milenio Noticias, Fernando Damián. Ahí te dejo esos 2 pesos. Y la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con el presupuesto, la elección judicial y los programas sociales están asegurados. Puesto que garantiza todos los programas de bienestar, todos. La pensión para las y los adultos mayores, las becas para los jóvenes de preparatoria, el programa Sembrando Vida, el apoyo a personas con discapacidad, todos los programas de bienestar que dejó el presidente López Obrador, todos están garantizados. Y también está garantizada la elección el próximo año, que es el 1 de junio, para jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma al Poder Judicial también está garantizada en el presupuesto de egresos de la Federación. Eso comenta la presidenta, pero debido al recorte al INE, consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral advirtieron sobre los riesgos que corre esta elección al Poder Judicial. Entonces, sí nos coloca en una situación muy difícil porque hay que cambiar el modelo operativo de la elección. Eso baja la calidad de la elección, los estándares de calidad que manejamos en México para que las elecciones estén blindadas
con las y los ciudadanos, con las medidas de seguridad que se requieren para ello, y tenemos que transformarlo para una elección de un poder muy importante, porque es el poder que va a administrar justicia a las personas que vivimos en México. Originalmente, pues pensábamos poner el mismo número de casillas que instalamos para la elección de 2024, pues eso se ve imposible. Se ve también imposible que tengamos un número grande de personas capacitadoras, asistentes electorales y de personas supervisoras electorales, y también que pues les demos un aumento salarial. Hay que recordar que para el proceso electoral 2024 fue bien complicado que pudiéramos tener ese personal porque ya no estábamos dando un salario competitivo. Entonces estábamos pensando dar un aumento. Y ante este panorama, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, anunció que si es necesario pedirán una ampliación de presupuesto ante la Secretaría de Hacienda. El presupuesto no era un presupuesto de ocurrencias, era un presupuesto basado en la parte operativa y técnica que nos compete como instituto tener a buen resguardo. En el instituto estamos ya listos para iniciar el análisis pronto y expedito de qué partes son las que tendrían que sufrir un recorte sustancial, y también con la mira puesta en que ante una posible necesidad extraordinaria habremos de tocar las puertas nuevamente al Congreso para que se nos haga una ampliación presupuestal si así se requiere. Pues sí, así las reasignaciones, así los recortes, así aprobaron ya el presupuesto que le compete, como usted sabe, a la Cámara de Diputados. Y después de esto, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, negó que se haya organizado una posada para los integrantes de su bancada, para quienes quisieran ir, después de estos recortes y de que hicieron alarde de austeridad. Pues bueno, él dice que no. Sin embargo, los periodistas Enrique Méndez y Fernando Camacho de La Jornada publicaron la información de esta invitación que se había circulado. Incluso aquí ve en su pantalla la invitación por escrito, en donde dice que el evento sería hoy a las 7 de la noche en el restaurante Cotorritos en Polanco. De acuerdo a los periodistas, se reservó lugar para 200 personas con un paquete de 1,100 pesos por cada una. Pero hoy el diputado Monreal negó que se hubiera programado algún festejo. Bien, por cierto, me permito señalar que nosotros no estamos programando ninguna posada, ni fiesta, ni festejo. Actuamos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Y no es cierto lo que algunos medios han señalado. Al menos ninguno de mis compañeros sabe de esta convocatoria y no la va a ver. Se los aseguro. Nosotros festejamos con austeridad en nuestra casa, con nuestra familia y con nuestros medios. Salud. Bueno, y hace una semana en el Senado de la República le informamos que Mario Vázquez del PAN criticó a Miguel Ángel Yunes por apoyar con su voto a Morena, especialmente en la reforma del Poder Judicial, y darles también con ello la mayoría calificada. Después, morenistas se acercaron a los escaños del PAN para reclamar, y fue en el momento en el que Adán Augusto se lanzó contra el panista Mario. Otros senadores tuvieron que intervenir para separarlos, y ahorita recordamos este momento por lo que les voy a comentar enseguida. ¡Ey, ahí! ¡Ey! Senadores, declaro un receso, aunque estamos en plena votación. Y hoy la senadora del PAN, Lili Téllez, se quejó de que Adán Augusto López no ha ofrecido una disculpa a la bancada del PAN por la riña y así lo nombró. No hemos visto que el coordinador de la bancada de los mafiosos, de los hijos de Victoriano Huerta, no hemos visto que ofrezca una disculpa a la bancada del PAN.
Él, Adán Augusto López, conocido mejor como Patán Augusto por sus patanerías, se metió a la bancada a echar un pleito callejero. Estábamos ahí damas y él no tuvo ni el menor respeto porque no puede autocontenerse. Su vocación de pleito callejero debe dejarla allá en la calle y debe aprender a respetar a las damas y debe aprender a respetar el recinto. Y nada de andar con las tonterías de que salvar su honor y pedir licencia porque honor no tiene. Bueno, ya saben, se acusaron, se denunciaron y el senador Miguel Ángel Yunes Márquez se amparó tras la denuncia presentada por el panista Mario Vázquez, quien lo responsabilizó de su integridad física y la de su familia luego de esta discusión en el Pleno. Y este mediodía, el Senado recibió la notificación judicial sobre el amparo que protege legalmente a Yunes Márquez. Y continúan los movimientos. Pedro Kumamoto, ex candidato independiente y figura del extinto Partido Futuro, solicitó licencia por tiempo indefinido como regidor en Zapopan, Jalisco, para integrarse al gobierno federal con la presidenta Claudia Sheinbaum. La salida de Kumamoto se concretó luego de haber asumido el cargo el pasado 1 de octubre, tras las elecciones del 2 de junio, en las que compitió nuevamente por la presidencia municipal de Zapopan, pero perdió. Y la presidenta Sheinbaum designó al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, como cónsul de México en Miami, allá en Estados Unidos. Rutilio concluyó sus funciones el fin de semana pasado. Claudia Sheinbaum ya había anunciado la incorporación de Rutilio a su gobierno, lo mismo que otros exgobernadores, como el veracruzano Cuitláhuac García. Vamos a ver qué pasa con Cuitláhuac. De la Secretaría de Gobernación, con el que remitió del Ejecutivo Federal el nombramiento expedido a favor del ciudadano Rutilio Cruz Escandón Cadenas como cónsul general de México en Miami, Florida, Estados Unidos de América, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General. A dicho asunto se le dio turno directo la mañana de este día a la Comisión de Relaciones Exteriores. Marta Lucía Mitchell, senadora de Morena. Malú Mitchell, buenas noches. Malú, gracias por acompañarnos. Hola Elisa, un gusto estar contigo y un saludo a todo tu auditorio. Oye Malú, qué intenso ha sido este cierre de año, ¿no? Y para el Congreso en particular, tú ya has tenido experiencia, por supuesto, en el Senado como legisladora, pero no sé si habías vivido tal intensidad con la aprobación de reformas constitucionales y las propuestas que continúan, Malú. Sí, querida Elisa, yo creo que sí ha sido una pues etapa un poco intensa, pero nos lo advirtieron. A nadie engañaron, a nadie debe sorprender, porque sabemos que venía todo un proceso de renovación del poder judicial y tenía que contarse con los tiempos, cumplir con las etapas, cumplir con el calendario que era urgente pues sacar adelante. Entonces, la verdad, para eso nos paga la gente, la verdad, para aprobar, para reformar, para revisar muchos ordenamientos o para crear nuevos ordenamientos. Es exactamente lo que pasó. Yo creo que sí está pesada la agenda, pero es una agenda extraordinaria, patriótica, democrática, que está contribuyendo mucho al avance de este país y a la democracia, que eso es lo más importante, a la democracia del último o del tercer poder, en este caso del poder judicial, que era el que nos faltaba para que fuera electo de manera democrática. Oye, Malú, bueno, ha habido mucha discusión sobre este tema, pero lo cierto es que Morena Gobierno va en unidad, conforman esta mayoría calificada y pueden reformar lo que quieran, ¿no? Y legislar sobre lo que quieran. Tienen los votos suficientes. ¿Te ha gustado todo lo que se ha votado hasta el momento? Porque ha habido
muchas votaciones polémicas, muchas propuestas polémicas y también se han incluido muchas otras que han conseguido incluso el consenso general de Morena, de la oposición, en fin, de todo el Congreso. ¿A ti te ha gustado lo que se ha votado? ¿Todo ello o has tenido algunos asegúnes? Ha sido muy interesante esta etapa. He vivido muchas etapas en el legislativo, pero a mí sí me ha gustado, me he puesto mucho a estudiar, como acostumbro a hacerlo. Y te soy sincera, ha habido reflexiones internas en el grupo parlamentario, ha habido debate, que eso es extraordinario, un debate político, un debate de posturas, un debate también de alturas. Y yo me siento muy satisfecha, sobre todo por las reformas en materia de igualdad sustantiva, que de verdad yo me siento muy contenta, las reformas al Poder Judicial, la incorporación de la perspectiva de género, la incorporación de la paridad, los grandes problemas con los que yo personalmente me enfrenté en un Poder Judicial con ceguera de género y con muchas anomalías y muchas omisiones que a mí en lo personal pues dicen que cada quien habla de la feria como le va. Sí. A mí en particular con algunas juezas, jueces y algunas magistradas no nos fue bien en materia de derechos humanos de las mujeres. Yo me siento muy satisfecha, hemos hecho un trabajo extraordinario, fueron 7 meses de información desde febrero que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, este paquete de iniciativas, muchas en materia de bienestar animal, en materia de salud, no solamente en relación a la reforma judicial, y las hemos analizado, nos hemos sentado y lo hemos hecho, creo yo, muy bien y con mucha obligación de cumplir con la gente. Oye, Malú, ¿y qué viene? Mucho se ha comentado de que para que exista realmente justicia en el país se tienen que reformar las fiscalías, que es en donde pues se queda la mayor cantidad de los casos, muy poquitos van hacia jueces y juezas, que es ahí, lo ha dicho y lo hemos comentado la propia presidenta, su consejera jurídica, nos lo dijo también aquí en Milenio. ¿Está programado en algún momento cercano estas reformas a las fiscalías, a policías, a toda esta parte, a los jueces locales, en fin? Sí, mira, tenemos la gran derrota para la justicia para las mujeres son las fiscalías. Yo lo digo, lo afirmo y te lo puedo comprobar. Son la gran derrota. Creo yo que con estas reformas que envió la presidenta, precisamente en uno de los artículos donde obliga la creación de fiscalías especializadas para atender las violencias contra las mujeres, me parece que es un gran acierto porque ahí está, ya está en la Constitución, como dijo la presidenta Sheinbaum, ya están las mujeres en la Constitución. Y yo sí creo que vienen esta gran reflexión, esta profunda reflexión, ya lo estamos haciendo, para hacer también una profunda renovación, cambio de las fiscalías y no se diga de los cuerpos de seguridad. Sí. Déjame decirte algo, si me permites, en uno de los artículos, precisamente respuesta a las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de igualdad sustantiva, uno de los artículos de las leyes secundarias está dirigido directamente a que las policías atiendan especializadamente, capacitadamente, las violencias contra las mujeres, y en especial las medidas y órdenes de protección. Lo cual, pues es el primer respondiente a veces la policía y sí necesitamos un personal muy capacitado, un personal que pueda realmente avanzar en esta atención urgente que requieren muchas mujeres. Y la reforma a las fiscalías tiene que ser, ya sea, estamos por supuesto dialogando con el Ejecutivo, pero también hay una iniciativa, nosotros tenemos esas facultades, tenemos que avanzar en una reforma muy seria a las fiscalías, por supuesto a la Fiscalía General de la República, que luego pues impacte en las fiscalías estatales. Sí. Muchas cosas que le hacen falta, otras que hay que perfeccionar,
otras que hay que mantener, pero sí, por supuesto que sí estamos muy comprometidas con una gran reforma fiscal, a las fiscalías, perdón, en lugar de fiscal. ¿Alguna reforma en particular que tú quieras impulsar, Malú, que tengas en mente, que digas esto tiene que ir sí o sí? Bueno, primero decirte que la que envió la primera reforma, las reformas que envió la presidenta, son extraordinarias. Igualdad sustantiva, incorporación de la perspectiva de género en la Constitución, hablar de violencias contra las mujeres, la eliminación de la brecha salarial y, por supuesto, la paridad, pues de alguna manera son reformas históricas que veníamos impulsando desde hace muchos años y que por las razones que tú quieras no podíamos lograr. Pero estas reformas constitucionales ahora tienen carnita y bajaron a leyes que no son la Constitución, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, a la Ley General de Igualdad, a la Ley de Seguridad Pública y Participación Ciudadana. Imagínate tú que vamos a tener el primer registro nacional de medidas de protección. Imagínate tú, un hombre que una mujer que se le ha concedido una medida de protección, que no se acerque el agresor, que no le mande mensajes, que no le mande decir a los hijos mensajitos o que vaya con la mamá y la quiera ver. Esas medidas u órdenes de protección, de alejamiento de las personas violentas, de los hombres violentos, va a ser un registro nacional, lo que aspirábamos hace años. Y bueno, no se diga la capacitación y especialización de policías, la perspectiva de género como una política obligada en todas las instancias del gobierno y la eliminación de la brecha salarial. Ya la definimos y vamos, bueno, sobre esto que ya se aprobaron ayer en la Cámara de Diputados, ya es ley, nada más falta que la presidenta lo publique en el Diario Oficial. Y yo personalmente voy sobre dos temas que son fundamentales. Las reformas a la Ley General de Salud, a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, a todos estos temas sobre lo que es la salud sexual y reproductiva, la educación, la información sexual obligatoria, el otorgamiento de métodos anticonceptivos gratuitos y todos estos temas que la ultraderecha no ha querido y que han provocado pues este embarazo precoz y el profundísimo problema que tenemos de embarazo adolescente. Y el otro tema pues es avanzar, por supuesto, en revisión de la Ley de Igualdad que, oye, la aprobamos en 2006, imagínate tú, tenemos que profundizar muy seriamente en esa y en un sistema nacional de cuidados. Eso, cuidados, tenemos que meternos, ya la presidenta ha estado avanzando mucho en ese tema, ya se aprobaron millones de pesos, miles de millones de pesos para las mujeres de 63, 64, después van a ser de 60 a 62. Ahí vamos, sobre este Estado cuidador, sobre estas empresas cuidadoras, sobre esta sociedad cuidadora, porque no es responsabilidad nada más del Estado. Y vamos poco a poquito, ya me comprometí, yo ya metí la iniciativa junto con Citlali, junto con nuestra consejera jurídica, junto con Marcelo Ebrard, cuando eran senadores, y vamos a ir avanzando, por supuesto, con la coalición que quiere platicar con nosotras. Vamos muy bien, yo me siento muy contenta, pero estas reformas, mi querida Lisa, de verdad, estas reformas en materia de igualdad sustantiva para echar abajo todos los obstáculos que no nos permitan acceder en igualdad de oportunidades a los derechos, para mí es un honor de verdad que las hayamos ya aprobado y que ya en el Diario Oficial se publiquen mañana pasado, ya es ley. Querida Malú, pues ya es ley, como decíamos por ahí, ya es ley. Y estemos en contacto. Viene una época muy importante para ir aterrizando todo esto, poder platicar, poder analizar, poder debatir. Y siempre es un gusto contar con tu análisis, con la información. Sigamos en contacto porque queremos escuchar así todas las voces y lo que se va a ir haciendo. Por lo pronto, te deseo que sea un muy buen año y que sea un muy buen año para todas y todos. Claro, para ti, para tu familia y para todo el público que nos escucha. Por supuesto que hay que desearles paz, que la paz no es la ausencia de guerra, la paz es que todas y todos tengamos mínimamente satisfechos
nuestras necesidades. Esa es la verdadera paz y yo se las deseo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Y a todo el equipo de Milenio también. Muchas gracias. Malú. Buenas noches. Un abrazo. Una pausa y volvemos. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, solicitó a las autoridades ministeriales claridad sobre si el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, puede seguir al frente del Estado o es parte del problema de violencia que azota la entidad. Detalló que las familias de Culiacán, Mazatlán y otras regiones del Estado viven en una constante zona de guerra. No podemos cerrar los ojos ante las serias acusaciones que hay contra el gobernador de Morena y los estragos que esto ocasiona a las y los sinaloenses, así como el desprestigio internacional de México que esto conlleva. Además, Moreno solicitó a los gobernadores aclarar los señalamientos sobre sus vínculos con el crimen organizado. ¿Qué necesitamos? Que la autoridad jurisdiccional competente resuelva los temas, porque hay muchos señalamientos dichos. ¿Cómo nos vemos hacia afuera? ¿Cómo nos vemos hacia los resultados en la sociedad? Entonces es muy sencillo, se tiene que transparentar y ahí hay señalamientos, así como ahí hay en otros estados de la República también. Entonces necesitamos primero, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las acciones que se han hecho? ¿Cuáles son las acciones que se van a hacer? Y ustedes han visto los datos, más de 500 homicidios ahí. Eso está fuera de toda proporción en 95 días que llevamos. Entonces, como está ese tema, por eso lo señalamos. En la estrategia. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Ricardo Salinas Sandoval, solicitó una investigación que esclarezca el asesinato del magistrado Edmundo Román Pinzón y se logre dar con los responsables. Además, sostuvo que no tenía conocimiento de amenazas en contra de Edmundo y menos que hubiera motivos para asesinarlo. Aseguró que, pese a los hechos, el gobierno no va a reforzar la seguridad de magistrados y jueces y rechazó que haya una suspensión de labores. Y en Salvatierra, Guanajuato, los cadáveres de al menos 7 personas fueron abandonados, apilados y dentro de bolsas negras en la parte trasera de una camioneta. Abandonaron el auto junto con un mensaje de un grupo criminal. Durante la madrugada, policías se desplazaron hacia el lugar del hallazgo en la comunidad de Cupareo, en la carretera que va al municipio de Yuriria. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas. Y en los Altos de Jalisco se reportaron múltiples narcobloqueos. Los hechos ocurrieron en las carreteras 45 León Aguascalientes, en el tramo Bajío de San José, en Aguascalientes Encarnación, a la altura de El Salvador, en la 45 León Lagos de Moreno y en el municipio de Ojuelos, donde además delincuentes incendiaron varios vehículos y lanzaron artefactos ponchallantas. Es como un Mazda, güey. Se fortalece la hipótesis de que elementos viales de la Policía Municipal de Huitzilac, allá en Morelos, están relacionados con el secuestro de la chef Saí Tellez. Este video fue clave para dar con los implicados en el secuestro de la chef Saí Tellez en Morelos. En él se observa una patrulla de la Policía de Tránsito de Huitzilac circulando frente a la camioneta de la jurado de MasterChef y su esposo, ya privados de la libertad. Ante tal circunstancia, la Fiscalía del Estado llevó a cabo distintos actos de investigación que permitieron obtener de un juez una orden de cateo que ejecutó la FIDAI en coordinación con personal de defensa, de Guardia Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos. Durante el cateo al Ayuntamiento de Huitzilac fue asegurada la patrulla involucrada y se tomó declaración a los agentes implicados. Pero hasta ahora solo hay un presunto secuestrador detenido. Son 4 al menos los implicados en la privación de libertad de esta persona.
Debemos ser conscientes de que el día de hoy las indagatorias en base a asuntos periciales como videovigilancia está dejando claro que un asunto no va a quedar solamente en una detención. Huitzilac, al norte de Morelos y colindante con la Ciudad de México, ha destacado por hechos delictivos cometidos por diversas bandas criminales como los Roques, a las que se le atribuyen secuestros y extorsiones. Operan en completa impunidad porque la policía o está coludida con ellos o no cuentan con la capacitación ni armas para enfrentarlos. Por ello, los alcaldes que entrarán en funciones el 1 de enero deberán certificar a sus mandos operativos con exámenes de control y confianza. Desde Morelos para Milenio Noticias, Guillermo Hinojosa. Y después de 14 años llegó la justicia. Fueron sentenciados a 90 años de prisión los 5 militares implicados en el asesinato de Jorge Javier. ¿Recuerdan este caso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey? Un tribunal federal ratificó la sentencia de 90 años de prisión contra los 5 militares involucrados en el homicidio de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, afuera del Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León. Fue el 19 de marzo de 2010, durante la administración del expresidente Felipe Calderón, cuando los estudiantes de ingeniería de 23 y 24 años fueron asesinados a balazos por militares afuera del plantel. Jorge Antonio Mercado estudiaba maestría en ciencias con especialidad en sistemas de manufactura, mientras que Javier Francisco hacía su doctorado en ciencias de la ingeniería. El ejército realizaba un patrullaje por Monterrey y en las cercanías de la universidad se enfrentaron contra hombres armados que supuestamente los habían agredido. La balacera llegó hasta las puertas del campus del Tecnológico, de donde salían los estudiantes. Las autoridades de la universidad afirmaron entonces que ningún miembro de su comunidad universitaria había estado implicado en la agresión, y el ejército argumentó que los 2 estudiantes eran integrantes del crimen organizado. El entonces gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, informó que los jóvenes eran criminales que murieron en el fuego cruzado con los elementos del ejército, que supuestamente estaban armados y que pretendían esconderse en las instalaciones del plantel. Y, para sustentar su versión de los hechos, alteraron la escena del crimen y pusieron armas de fuego en los cuerpos de los jóvenes, según revelaron años después las investigaciones. Javier recibió 7 disparos de bala, mientras que Jorge le dieron 6 disparos, 2 de ellos a una corta distancia. Además, ambos fueron golpeados previo a ser asesinados y sus cuerpos fueron cambiados de posición y sus pertenencias, mochilas e identificaciones fueron desaparecidas. En marzo del 2019, la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a las familias de los jóvenes y reconoció por primera vez la manipulación de los hechos y la ocultación de evidencia que rodearon el asesinato. A nombre del Estado mexicano, les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza, por el que fueron privados de la vida sus hijos, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, por los elementos del ejército mexicano. Los padres de Javier fallecieron antes de conocer la sentencia contra los militares, pero su hermana Reina Arredondo Verdugo compartió que el camino en busca de justicia ha sido largo, duro y muy difícil. Para Milenio Noticias, Denalia Taide. Y por cierto, aquí nada más un reconocimiento a la labor de nuestro colega documentalista Alberto Arnaut. Alberto, quien siguió este caso desde un principio, no cejó, reveló también la verdad que las fuerzas militares intentaron ocultar. Y bueno, pueden ver su trabajo en el documental Hasta los dientes. La ONU también celebró la decisión del tribunal que reconoce que Jorge y Javier fueron víctimas de ejecución extrajudicial. Agregó que la ONU Derechos Humanos reconoce principalmente a las familias de Jorge y Javier, cuyo digno caminar contra la impunidad es fuente de esperanza para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en México, especialmente para aquellas que han sufrido la privación de la vida de un ser querido en circunstancias similares. Y en otros temas, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue trasladado al Centro Federal de Traslados en Oklahoma City, en tanto se determina su destino final, donde cumplirá con su sentencia.
Hasta ayer, García Luna se encontraba en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, en Nueva York, desde donde vivió su juicio y su posterior sentencia. El pasado 16 de octubre, el juez Brian Cogan determinó imponer poco más de 38 años de prisión al exfuncionario mexicano. Dylan, un menor de 4 años, fue asesinado a golpes por su padrastro. Él era Dylan. A sus 4 años le encantaba divertirse, quería explorar el mundo, sin embargo fue asesinado a golpes por la pareja sentimental de su madre, el pasado martes 10 de diciembre. Jennifer Rojas, la madre del menor, asegura que en el año que vivió con José Alfredo había confrontaciones, pero no episodios de violencia. Él era una persona que pues sí peleaba mucho conmigo, pero nunca había habido un indicio de que pues maltratara a mis niños. Eric Cruz, padre biológico de Dylan, se encontraba trabajando en Oaxaca cuando le dieron la noticia. De inmediato se regresó para ver qué había pasado. Ahora, al igual que la madre, solo claman justicia. Que se haga justicia para mi niño. Él era un niño inocente. Él era un niño feliz, él no le hacía daño a nadie. Llegué directo a la fiscalía para demandar igual. Pues yo nada más que no lo dejen salir y que pues apliquen todo lo que tengan que aplicar, porque él era mi hijo y lo mató a golpes. A golpes lo mató un niño de 4 años. El menor murió por un golpe en el abdomen que le dañó el hígado y el intestino, generando una hemorragia interna. Sucedió en la casa de su padrastro, ubicada en Chimalhuacán. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. Los vecinos de la zona aseguran que José Alfredo era tranquilo. Nosotros conocíamos al muchacho, era una persona tranquila, pues ahora sí que apenas nos sorprende lo que sucedió. Los familiares de Dylan lo recuerdan como un niño feliz, juguetón, pero tranquilo para su edad. Hace unos meses hizo un viaje con su familia paterna para ir a la playa en Veracruz. Era muy quietecito, él no merecía, pues ahora sí que pues su padrastro le hiciera eso, ¿no? Era un niño que no tenía la culpa de nada. Fue a Veracruz, nos lo llevamos 3 días. Le gustaba mucho jugar, él se divertía mucho estando con nosotros, con su papá. José Alfredo se encuentra detenido en Chimalhuacán en espera de que se defina su situación jurídica. La familia de Dylan aún no cuenta con un abogado y solo les dieron el número de carpeta, pero no copia de sus declaraciones. El pequeño es velado en la casa de su abuela paterna en Iztapalapa. Este viernes será el sepelio de Dylan. Si alguien puede y gusta ayudar a la familia, puede hacerlo a la cuenta que aparece en su pantalla. Con imágenes de Mario Martínez, Telediario, Manolo Hernández, Estado de México.